Bienvenidos a esta sesión de tarde. Soy Alfredo Bardají, del Hospital Joan XXIII de Tarragona, y para mí es un placer moderar esta mesa redonda patrocinada por Grupo Ferrer sobre el uso de la polipíldora en la cardiopatía isquémica, en la prevención de la cardiopatía isquémica. Y para mí es un honor moderar a dos ponentes de enorme prestigio, el doctor Galve, del Hospital Vallebrón, y el doctor José Ramón González Juanatey, de Santiago de Compostela, que nos van a actualizar este tema que es tan importante en la prevención y que está de actualidad. Para seguir un orden, en primer lugar, el doctor Galve nos hablará de la situación y manejo actual de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica en España, los últimos datos que tenemos de registros poblacionales, y luego seguirá el doctor Juanatey. En primer lugar, Enrique Galve. Muchas gracias, doctor Bardají. Es un placer estar esta tarde con ustedes. El tema que se me ha encomendado es presentar cuál es la situación y el manejo actual de los pacientes con cardiopatía isquémica estable en España. Y voy a empezar por hablar de cuál es la prevalencia de la enfermedad coronaria en nuestro país. Bueno, esta es la primera sorpresa cuando fui a preparar el tema. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad coronaria? ¿Cuántos enfermos coronarios hay en España? Pues bien, esta es la respuesta. La respuesta es que no se sabe, y esto realmente quizás sorprende, ¿no? En un país como el nuestro, en el cual tantos registros, tantos estudios, tantos análisis epidemiológicos y no sabemos cuántos enfermos coronarios existen en el país. No es que no sepamos absolutamente nada, sabemos cosas. Por ejemplo, hay registros que analizan la prevalencia de angina, pero cuidado, angina no es enfermedad coronaria, eso ya lo iremos viendo. El estudio OFRECE, que es un estudio relativamente reciente, se publicó hace pocos meses en la Revista Española de Cardiología y establece la prevalencia de angina estable en los sujetos de más de 40 años en nuestro país. Se define como angina segura la que cumple unos criterios del cuestionario de Rose, cuestionario estándar, mientras que la angina confirmada, que ya ven que tiene una prevalencia más baja, es porque ya se ha confirmado mediante un test funcional o un test anatómico. No obstante, este análisis probablemente es imperfecto, puesto que, por ejemplo, la angina segura, entre comillas, es más frecuente en mujeres que en hombres, cuando sabemos perfectamente que la enfermedad coronaria es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Otra cosa puede ser la percepción del dolor, si es que se acepta que es así. Lo que sí que sabemos son las tasas de altas hospitalarias por enfermedad coronaria, y esta es una diapositiva que nos compara con otros países, y ya ven que España está exactamente abajo de todo. Es decir, es bueno ser español, al menos para algunas cosas. Nosotros estamos muy por debajo, y eso ya se sabe, que países centroeuropeos e incluso que países mediterráneos como Italia y Francia. Y otro aspecto que denotan las curvas es que casi todas son ligeramente descendentes. Ya veremos, esto es un estudio de la europea, pero ya veremos que hay análisis específicamente españoles que reafirman este concepto. Aquí tenemos un análisis del Instituto Nacional de Estadística que demuestra que el número de muertes anuales por enfermedad coronaria, y esto sí que está bien tabulado, ha tenido un ligero ascenso durante muchos años, y a partir del 2000, el efecto 2000, parece que empieza a decrecer. Decrece lentamente, tanto en hombres como en mujeres. Estos son las muertes anuales por enfermedad coronaria, los datos crudos, pero este efecto aún es mucho más intenso si se estandariza por edad, probablemente porque se asocia al fenómeno de que la expectativa de vida está aumentando en la población, con lo cual esto aún es mucho más pronunciado.
Y este es el dato de ingresados por enfermedad coronaria en España y pasa exactamente lo mismo. Durante muchos años esto ha ido en aumento, quizás también ha ido en aumento porque los criterios, ya saben que mientras esto se ha ido elaborando, los criterios, por ejemplo, para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio han cambiado, se aceptaron marcadores mucho más sensibles para el diagnóstico, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que a partir del año 2000 aproximadamente las curvas están en descenso, lo cual es un efecto realmente llamativo. Y no solo eso, sino que la mortalidad específica del síndrome coronario agudo en los pacientes que ingresa ha disminuido. Y este es el estudio Máscara del 2008, el estudio Diocles, que el propulsor fue el doctor Bardají. Ya ven, 5,7, 4,1, es decir, probablemente cada vez se hacen mejor las cosas y los pacientes fallecen menos en el episodio agudo. Por consiguiente, si esto es así, pueden aparecer dos fenómenos. La reducción de la mortalidad hospitalaria conllevaría un aumento de las altas por enfermedad coronaria. Ya hemos visto que esto no es exactamente así, pero de alguna forma podría aumentar la prevalencia de enfermos crónicos, puesto que no fallecen en el episodio agudo. Y por otra parte, esto sí que está claro, el aumento de la expectativa de vida en España induce un incremento de la prevalencia de pacientes con enfermedad coronaria estable. Bien, de cualquier forma, esto no tiene respuesta. Ya he dicho que no hay estudios que determinen cuál es la prevalencia global de la enfermedad, pero sí que probablemente las características de los enfermos que tratamos en el día a día están cambiando. Y esto lo iremos viendo en las siguientes diapositivas. Bueno, hasta ahora hemos visto cuál es la situación desde el punto de vista de incidencia, prevalencia, eventos, ingresos, pero ¿cómo tratamos a estos enfermos coronarios? Y estoy hablando de la enfermedad coronaria estable. Lo primero que deberíamos examinar es cómo los deberíamos tratar. Los deberíamos tratar, y en principio, aunque hayan sido denostadas parcialmente en la sesión precedente las guías, hemos de seguir lo que dicen las guías. Y aquí son las recomendaciones de tratamiento de la enfermedad coronaria, que tiene unas consideraciones generales. Hay también unas consideraciones de tratamiento de la manifestación de angina y luego hay una actuación fundamentalmente en mejorar el pronóstico. Y me voy a centrar en esta, porque para mejorar el pronóstico, para prevenir eventos, básicamente las guías establecen 3 fármacos, que son la aspirina a dosis bajas, una recomendación 1A, las estatinas, una recomendación 1A, y los IECAS, o los ARA2 si no se toleran, recomendación 1A, especialmente si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipertensión o es diabético. Aquí hay un pequeño matiz. En esta clasificación ya han visto que no están los beta-bloqueantes. O sea, los beta-bloqueantes, que han sido siempre la pieza fundamental, la piedra angular del tratamiento de la enfermedad coronaria, no están en la prevención y en la mejoría del pronóstico. Y es que los beta-bloqueantes han ido cambiando. Una cosa es los beta-bloqueantes en la era pre-reperfusión y otra en la era post-reperfusión. De hecho, los metaanálisis indican que en la era pre-reperfusión estaban a favor del beta-bloqueante, pero en cambio en la era post esto ya no es así, probablemente porque los enfermos quedan en una situación diferente. Globalmente, estas son las curvas de los tratados con betabloqueantes por enfermedad coronaria con antecedente de infarto, que ven que se separan muy discretamente las curvas, y en los que no tienen antecedente de infarto de miocardio, que prácticamente son superponibles. Por tanto, los betabloqueantes siguen siendo, por supuesto, pieza fundamental para el tratamiento de la angina, sobre todo la angina de esfuerzo, de eso no hay duda, pero otra cosa es que se tenga que tratar globalmente todos los pacientes con cardiopatía isquémica para mejorar el pronóstico, porque hoy en día esto no hay evidencia. Y por eso los betabloqueantes bajan un escalón en este sentido.
no todos nuestros enfermos coronarios deberían obligatoriamente llevar betabloqueantes. Y este es un concepto que quizás no lo tenemos tan claro. Ya lo iremos viendo. De cualquier forma, en este artículo de la American Journal se resume que en el tratamiento de los pacientes con infarto de miocardio los betabloqueantes reducen la mortalidad en la era pre-reperfusión, pero no así, por lo menos a corto plazo, en la era por-reperfusión, y sí que pueden tener algún papel, de hecho lo tienen, en pacientes en otras circunstancias. No voy a discutir el papel de los betabloqueantes pues en la insuficiencia cardíaca, por supuesto, ahí sí que son fármacos pivotales, o en muchos hipertensos, o para frenar las taquiarritmias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hemos visto pues que los pacientes con cardiopatía isquémica estable, su tratamiento pronóstico básico es aspirina, es estatina y es IECA. Y vamos a ver en qué medida esto se aplica en el día a día, es decir, todos los pacientes o en qué medida los pacientes que vemos se están tratando con esta tríada. Bien, este estudio de la CDC, un estudio reciente también, denota la variabilidad con que se tratan los pacientes con esta tríada, porque fíjense que aunque en este estudio aproximadamente un 50% están tratados con la tríada, la variabilidad entre centros puede ir desde el 23% como muy bajo hasta un 77%. Y esto es una variabilidad muy intensa. Cuando, precisamente, el tratamiento con la tríada, con los 3 fármacos, es lo único de todos estos factores que disminuye el hazard ratio, aunque no llegue a ser estadísticamente significativo en relación al conjunto de otros factores que lo incrementan, sobre todo las comorbilidades. Pero no obstante, pese a que veamos la gran variabilidad de centro a centro, lo que sí que es cierto es que en los últimos años, y esta es una comparación del estudio 13, que tiene ahora unos 10 años aproximadamente, al estudio REPAR, que es un estudio reciente, el cual presentaremos más datos posteriormente, los pacientes cada vez se tratan con más antiagregantes, con más betabloqueantes, pese a que hay poca evidencia, más estatinas. No aumentan los IECAs, pero sí que aumentan claramente los ARA2, que de alguna forma, y también aumenta también la prescripción de antidiabéticos, y esto ya veremos por qué es. Ahora vamos a repasar unos datos que ahora cuando he entrado en la sala he visto al doctor Zamorano, quizás se los ha presentado, que son del estudio Clarify. Bueno, quizás vamos a repetir algún concepto, pero ya saben ustedes que solo aquellas cosas que se presentan 2 veces se retienen posteriormente. Bueno, ¿cómo nos comparamos? El estudio Clarify, ya lo conocen todos, un estudio, un registro internacional de pacientes con enfermedad coronaria, no todos con angina, ya lo veremos. Y estos son los datos españoles versus los datos de otros países, los países europeos. Estos son características sociodemográficas. Aquí se ve que no está tan mal ser un coronario en España porque la tasa de desempleo es la misma en España o incluso es más baja, o no, prácticamente la misma que en el resto de Europa. Esto, aunque la mayor parte de los pacientes coronarios son jubilados o incapacitados. Y aquí tenemos los factores de riesgo y hábitos de vida de los pacientes. Bueno, en general siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, en principio de una población de coronarios, siempre 2/3 partes de los pacientes son hipertensos, la mayoría son dislipémicos y fíjense la gran proporción de diabéticos. Aquí son un 30 y tantos % y esto es más que en Europa. O sea, España es un país que aquí no somos ni más hipertensos ni más dislipémicos que en Europa, pero tenemos menos enfermedad coronaria y somos más diabéticos. Bueno, esto es una paradoja, pero quizás las cosas van a cambiar si esto sigue así.
En cuanto al tabaquismo, fumamos menos, ligeramente menos. Y en cuanto a la actividad física, somos ligeramente menos sedentarios. Bueno, no sé si esto es un mito, ¿no? Quizás. Y estos son los antecedentes médicos de los pacientes, y este es un aspecto que vale la pena reseñar. Es decir, fíjese que prácticamente todos los pacientes del registro han pasado por un infarto de miocardio o han sido sometidos a intervencionismo o han sido operados. Se operan más en Europa que en España, pero de cualquier forma esta un poco consolida lo que es el tipo de paciente coronario que se ven en las consultas de cardiología, que vemos los cardiólogos. Son enfermos que todos más o menos han pasado por un episodio de síndrome coronario agudo y en una gran parte se han revascularizado de una u otra forma. Y con respecto a lo que es angina, de hecho la proporción de angina es pequeña. Fíjense que hay más angina en el registro en España, 21% versus 12% en el resto del continente, pero por el contrario, lo que es muy infrecuente es la insuficiencia cardíaca. La mayor parte de pacientes están sin fallo cardíaco. Y ahora vamos ya a los tratamientos. Bueno, los tratamientos, en principio, vuelve a repetirse un poco lo que ocurre en el conjunto de las diapositivas precedentes en relación a cómo se están tratando los pacientes. La mayor parte de pacientes reciben antiagregación y probablemente los que no reciben antiagregación es que están anticoagulados. Si uno suma antiagregación y anticoagulación, uno llega a números muy próximos al 100%. Los bloqueadores beta son recibidos por el 70 y tantos % de pacientes. Ya ven que los beta bloqueantes quizás podíamos prescindir en algunos enfermos, tal y como están las cosas, y la mayor parte de enfermos, y esto sí que hay pocas diferencias, están recibiendo estatinas y ECAS URA2. Ahora les voy a presentar los datos del estudio REPAR, Registro Español de Pacientes de Alto Riesgo, que es un registro que hemos hecho en la sección de riesgo vascular y que va a aparecer muy próximamente en la Revista Española de Cardiología. Son pacientes, en este caso, todos los que voy a presentar con enfermedad coronaria, estable, controlados en las consultas de cardiología. Estas son las estatinas que reciben los pacientes. En principio, la estatina que más recetan los cardiólogos es la atorvastatina, más del 50%. La simvastatina está ya muy relegada y la rosuvastatina no está nada mal, un 22%. Y las otras prácticamente es que no existen. Y dentro de la atorvastatina, las dosis que con más frecuencia se prescriben es de 40 miligramos, que es casi el 50%, y en cambio la dosis de 25 y de 10 miligramos, esto suma un 33% aproximadamente y un 20% la de 80 miligramos. Bueno, teniendo en cuenta que esta mesa juzga un poco en qué medida puede encajar un fármaco como es la polipíldora ya saben, o policomprimido, como dice ahora la Revista Española de Cardiología, que ha publicado estos días el consenso que va a presentar el doctor González Juanatey, establece que la polipíldora ya saben que tienen 100 miligramos de aspirina, luego lleva 20 miligramos de atorvastatina y luego lleva ramipril. Ramipril hay tres posibilidades, 2,5, 5 o 10 miligramos. Bien, si miramos un poco lo que es la polipíldora en prevención secundaria, vemos que, teniendo en cuenta que lleva 20 miligramos, que es el gran inconveniente que le podemos ver los cardiólogos, en el sentido de que nosotros estamos ya utilizando dosis más altas en una gran parte de pacientes para conseguir el famoso objetivo de 70 miligramos de decilitro que establecen las guías, vemos que pese a todo, una proporción importante de pacientes de los que atendemos y tratamos según nuestro criterio podrían recibir este fármaco. Porque las diferencias de dar dosis mayores o menores de estatina, lo que es muy importante es darla o no darla. Fíjense, aquí 20 miligramos de atorvastatina reducen el colesterol un 41%. Para conseguirlo esto, con simvastatina hay que doblarla y las otras hay que dar dosis elevadísimas.
Pero si de 20 pasamos a 40, el incremento de la reducción del LDL es pequeño, 6%, porque probablemente para conseguir entrar en el objetivo 70 muchas veces hará falta dar fármacos coadyuvantes. Estos son los pacientes del estudio REPAR, los que recibían estatina, 93%, que prácticamente todos los que no reciben estatina probablemente deben ser intolerantes, hay una proporción de intolerantes siempre, antiagregantes 90% y ECASAR2 74%. Y los pacientes que están recibiendo los tres simultáneamente son 2/3 partes. Por tanto, fíjense que la proporción de pacientes con la triple terapia es muy elevada. Muy elevada, este es el estudio de ACDC y el REPAR, y ya ven que en función, aquí está el 64,5% de todos los pacientes, pero si el paciente tiene, por ejemplo, diabetes, esto es más fácil que se recete, probablemente porque ya hemos dicho que los IECAS no es obligatorio darlos siempre, pero sí, si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. En estos pacientes la proporción aún se eleva más. Y además hay otro aspecto en el estudio que es simplemente un registro, es un análisis, aquí no hay ninguna intención de tratar, que hace referencia a un aspecto sociodemográfico. Aquí están los pacientes que reciben la tríada con la atorvastatina de 20 o un fármaco estatínico equipotente a los 20 miligramos. Y ya ven que hay una diferencia en función de la edad, o sea, se da más esta proporción en pacientes de más de 70 años que menos de 70 años, están en rojo, 35 versus 27. Y esto probablemente debe responder a lo que ya dicen las guías europeas, las guías americanas, que advierten de la necesidad de dar dosis de estatinas inferiores a los pacientes de más edad, porque en ese conjunto de pacientes la posibilidad de efectos secundarios es más elevada. Y bueno, ya acabamos con un concepto que no es irrelevante, el aspecto de la adherencia al tratamiento, porque nosotros todos vemos enfermos en el día a día, prescribimos, ya hemos visto por los registros que no prescribimos globalmente mal, que la inmensa mayor parte de nuestros pacientes están bien tratados, pero lo que no sabemos es lo que ocurre después, la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento es difícil medirla, tenemos pocas medidas para hacerlo. Existe la mejor medida quizás, que es el recuento de pastillas, pero esto nadie lo puede hacer en el día a día. Hay un test, el test de Morisky-Green, que es mucho más sencillo, es un test basado en 4 preguntas que el paciente responde, que es muy exigente porque hay que responder siempre que sí a las 4 preguntas para alcanzar la puntuación de adherencia. Probablemente solo con que se responda alguna vez no lo hago, el paciente no es plenamente adherente. Y este es el estudio CAPS, un estudio del doctor Alberto Cordero, que ahora está pendiente de publicar, con enfermos coronarios estables en España, y la proporción de pacientes no adherentes es elevadísima, es del 54%. Más del 50% de pacientes no son adherentes. Desgraciadamente tenemos pocas armas para luchar contra esa adherencia. Que no sea una buena educación sanitaria, que eso solo lo da el tiempo, disponer de tiempo. Hay muchos factores que además son ajenos a nosotros, por ejemplo, un aspecto que es la educación. Los pacientes con estudios superiores son mucho más adherentes que los pacientes sin educación o con estudios primarios, pero esto no está en nuestra mano modificarlo. Y otro aspecto que en el estudio CAPS se denota como importante es algo obvio, y es que el número de tomas diarias definió el grado de adherencia de una forma estadísticamente significativa. De ahí la importancia de seleccionar, al menos en aquellos pacientes que presumiblemente no sean adherentes, aquellos fármacos que por su estrategia de combinación
puedan mejorar este problema. Y con esto acabo. Primera conclusión, prevalencia de enfermedad coronaria en España la desconocemos. Aunque la desconocemos, sí que sabemos que la incidencia de nuevos casos puede estar en descenso, quizás porque la prevención primaria se esté haciendo mejor. Pero también hay que tener en cuenta que el aumento de la expectativa de vida de la población globalmente puede estar aumentando la prevalencia, que en líneas generales el manejo de la enfermedad coronaria ha mejorado en los últimos años, hay menos mortalidad en el síndrome de coronaria agudo, los pacientes se tratan cada vez mejor, pero aún existe una enorme variabilidad centro a centro, lo cual significa que pueden haber asignaturas pendientes y que finalmente la adherencia y cumplimiento es uno de los grandes problemas a resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Si os parece, haremos las preguntas a final de las dos intervenciones y ahora doy la palabra al doctor González Juanatey, que nos hablará de los resultados del consenso de sociedades sobre el uso clínico de la polipíldora cardiovascular. José Ramón. Muchas gracias, Alfredo, y buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, gracias a la directiva de la sección de cardiopatía isquémica y agudos cardiológicos, en particular a su presidenta, Rosa María Lidón, por invitarme a estar aquí, y un poco también a Ferrer por patrocinar este simposio. Vamos a presentar un poco lo que hoy todos pueden acceder desde la página web de la Revista Española de Cardiología a este consenso. Hoy es el día en que se ha publicado ya de una forma oficial este consenso y yo voy a referirme a algún aspecto relacionado con este consenso. Hace ya más de 10 años que el British Medical Journal había elegido un tema en la prevención cardiovascular, en la prevención de la cardiopatía isquémica, y decía que deberíamos disponer ya de una píldora, de un comprimido que pudiera prevenir hasta el 80%. Y eso sería lo más importante o de lo más importante que podríamos hacer en un horizonte temporal largo. Antes de pasar a presentar formalmente el consenso, cuando alguien habla, y el doctor Galve nos ha dicho, de cuál es nuestro escenario de pacientes, qué debemos hacer y, trasladando eso que debemos hacer, qué es lo esperado. Si nosotros venimos aquí a una ecuación que usan los economistas y que usan las empresas, dicen que la eficacia de una intervención marcada por una constante es el retorno de esa inversión. Es decir, el retorno de una inversión no está en conocer la eficacia de una intervención, sino en conocer cómo esa eficacia se puede trasladar al mundo real. Y eso realmente es el verdadero resultado de una determinada intervención. Uno podría decir que las estatinas globalmente reducen el riesgo de tener un infarto en prevención secundaria sobre un 25%, pero eso es la eficacia. Otra cosa es qué obtenemos en el mundo real al aplicar esto. Podemos poner un ejemplo. Si la eficacia de algo, y en medicina cardiovascular, esto es casi una constante porque la eficacia de muchas cosas es sobre un 25%, si tenemos una constante de traslación de esa eficacia al mundo real de un 25%, ¿esto por qué es? Porque si la adherencia de los clínicos a la recomendación es de un 50%, y la adherencia de los pacientes, como nos acaba de mostrar Enrique ahora aquí, es un 50%, él nos quería decir que la adherencia de los clínicos es superior a un 50%, pero en algún escenario puede ser de un 50%, el retorno de la inversión sería muy pequeño. En realidad, la eficacia condicionada por la traslación al mundo real nos hace ver cuál es el retorno en términos de salud, en este caso, de esa inversión. Si lográramos incrementar la adherencia de los pacientes a un 75%, el retorno de la inversión sería significativamente mayor, y si lográramos al mismo tiempo también incrementar a un 75% la adherencia de los clínicos a las recomendaciones de las guías, el retorno de la inversión sería mucho mayor. Por tanto, no basta conocer la evidencia, sino que debemos trabajar entre todos, médicos, pacientes, sistema en global, a obtener dicho retorno de la inversión, de esa inversión. Por ejemplo, si la
y esto está muy de moda ahora, si la eficacia de la warfarina, de los anticoagulantes orales antivitamina K en la prevención de ictus es un 62%, si solo tratamos con anticoagulantes de forma adecuada al 50% de nuestros pacientes y la adherencia global en este estudio era de un 41%, solo obtenemos el 12% de lo que podríamos obtener con la hipotética adherencia a esto. Y esto creo que es algo que sirve un poco de fondo y de marco de fondo para por qué diferentes sociedades, eso sí, lideradas por la Sociedad Española de Cardiología, el año pasado, ya empezamos antes del año pasado, pues con la Sociedad Española de Medicina Interna y con las 3 sociedades de medicina de atención primaria, nos planteamos, ya que en España se había desarrollado una polipíldora o un policomprimido para la prevención y especialmente para la prevención en el ámbito de la cardiopatía isquémica, cómo sociedades científicas podrían reflexionar en esta vez sobre qué papel puede ocupar este policomprimido, esta polipíldora, y cómo debería ser o qué orientaciones podríamos dar para su uso. Como os decía, hoy aparece en la página web de la Revista Española de Cardiología el documento. Estos somos todos los que hemos participado por parte de la Sociedad Española de Cardiología. También está la presidenta de la sección de cardiopatía isquémica y agudos cardiológicos, y deberíamos poner primero casi agudos cardiológicos y luego cardiopatía isquémica por razones obvias de la realidad de nuestro país, Sociedad de Medicina Interna y de las sociedades de primaria. Hay una metodología que hemos seguido y es una metodología muy estricta y muy rigurosa para llegar a los consensos sobre qué puede aportar esta nueva, más que tratamiento, estrategia de tratamiento en la prevención cardiovascular. Yo no os voy a cansar con esto, lo que sí os diré es que cuando había unanimidad, quería decir que había un 100% de acuerdo entre los expertos en tal recomendación. Se decía que había un consenso cuando había esta proporción de acuerdo en determinada recomendación y cuando era menor del 80% se decía que había discrepancia respecto a la recomendación y así aparecía en el documento. La publicación de la Revista Española de Cardiología es la parte fundamental. Si alguien quiere acceder a todo el documento, que es mucho más extenso, está en la base de la Revista Española de Cardiología. Diferentes preguntas nos planteamos y yo he seleccionado aquí las que yo creo que pueden ser más relevantes y que todos vosotros podríais participar y de hecho podríais haber llegado a este o a otros consensos con la misma racionalidad una vez revisada toda la bibliografía, pero quizás la pregunta sería: ¿mejoraría la adherencia terapéutica y también la adherencia no solo de los pacientes, sino de los médicos, la cumplimentación de las recomendaciones de las guías, el uso de una polipíldora versus los componentes por separado? Aquí hubo acuerdo o consenso y dice que puede mejorar la prevención mediante el incremento de la adherencia en cardiopatía isquémica y otras situaciones de riesgo. Las terapias en combinación mejoran la adherencia terapéutica. Eso es una realidad. La realidad es que sabemos que la adherencia terapéutica de diferentes estudios se mejora con policomprimidos. Lo que aún no tenemos absolutamente claro es que esa mejoría de la adherencia se traduce en prolongar la vida y reducir las complicaciones cardiovasculares en base a ensayos clínicos con ese objetivo. Criterios clínicos que podrían determinar la indicación del policomprimido en pacientes en prevención secundaria, pues pacientes con antecedentes de no adherencia. Antes, de nuevo, Enrique se refería a que es posible, relativamente sencillo, identificar o orientarnos sobre qué pacientes no son adherentes. Pacientes que estén controlados respecto a los objetivos que nos planteemos con los fármacos individuales y pacientes que no estén bien controlados con dosis equipotentes y con problemas de adherencia, es decir, no controlados con las dosis que tiene el policomprimido, pero que sabemos que ese paciente tiene problemas de adherencia. Y ya también un escenario serían pacientes pluripatológicos y polimedicados. Polipil, de nuevo, versus tratamiento individualizado. Cambio de tratamiento individualizado a polipil, baja adherencia terapéutica que identifiquemos
y cuando deseemos también, dentro de ese objetivo global de mejorar la adherencia, también reducir la polimedicación, que es un elemento básico de la adherencia. Cambio de polipil a tratamiento individualizado, sobre todo cuando no logremos los objetivos terapéuticos, que con esta polipil está únicamente condicionado o principalmente condicionado por la dosis de la estatina, intolerantes o contraindicación. Fuera de la prevención secundaria de pacientes que ya han tenido un accidente cardiovascular, tipos de pacientes de alto, muy alto riesgo, con enfermedad cardiovascular subclínica, que podrían beneficiarse de los 3 componentes de la polipil. Y aquí hemos llegado a un consenso de hipertensos de alto riesgo cardiovascular definidos por esas situaciones: hipertrofia, microalbuminuria, proteinuria o insuficiencia renal, o cambios en la rigidez de las grandes arterias, aumento del espesor de la íntima media carotidia o presencia de una placa vascular o un ITB menor de 0,9, lo que habitualmente califica como enfermedad vascular subclínica. Y pacientes diabéticos e hipertensos con microalbuminuria, y este era un especial grupo de alto riesgo, muy alto riesgo, con cierta enfermedad cardiovascular subclínica, si uno entiende que la nefropatía es enfermedad cardiovascular subclínica, como de hecho muchas guías y muchos expertos así lo consideran, también podría, independientemente de otros marcadores, ser escenario de uso de la polipíldora. Una cuestión, dentro de las muchas que se suscitaron en el consenso, es si puede sustituirse un ARO2 de un paciente por un IECA. Sí, salvo aquellos casos que tú hayas demostrado intolerancia. TOS, que es el resto de los efectos adversos, como sabéis, son los mismos para IECAs o ARO2. Este aspecto sí que creo que es de especial trascendencia. Esto ha pasado un poco desapercibido, pero en el año 14 ahí participaron activamente cardiólogos, y algunos tuvimos la oportunidad de revisar antes el documento de la Cochrane, y que fue posteriormente aceptado por la NICE, respecto a bloqueantes del sistema. Era un tema de un cierto interés, yo creo que tiene mucho interés, vuelvo a repetir que ha pasado un poco desapercibido, y el documento de la Cochrane respecto a este tema decía que la evidencia sobre la eficacia de los ARO2 era limitada o no muy sólida. Eso es así. Lo que sí está claro es que a día de hoy nadie duda de que, al menos en el escenario de prevención secundaria, la eficacia de los IECAs es superior a la de los ARO2. Y, mención aparte, podría incluso suscitar los resultados del HOPE-3 de la rama de los antihipertensivos, sobre todo de la inclusión de candesartana ahí. De nuevo, hay diferentes ensayos clínicos, múltiples ensayos clínicos, todos en la misma, o metaanálisis, digo, en la misma dirección. El beneficio, sobre todo en prevención secundaria, pero también en prevención primaria, de los IECAs es claramente superior al de los ARO2. Respecto a la limitación de la estatina, la polipila actual en España tiene Atorva 20, es posible, parece que en un periodo breve vamos a disponer de una polipíldora con Atorva 40. El efecto de clase en las estatinas, hubo consenso respecto a que sí, siempre que se conserve la potencia reductora en términos de cuánto reducen el LDL. Ya Enrique puso esto sería un poco la situación de Atorva 20 miligramos, potencia intermedia, y como él comentó, las guías europeas plantean objetivo de menos de 70 en este escenario global de prevención de la cardiopatía isquémica, aunque puede tener alguna matización respecto a lo próximo que estés o no del síndrome coronario agudo. Las guías americanas, como sabéis, dicen que por encima de 75 años, con independencia de que tengan cardiopatía isquémica o no, debería elegirse una estatina de media potencia. El debate está ahí, nosotros hemos asumido las guías europeas, y las guías europeas dicen que el objetivo es 70. Momentos. ¿Puede utilizarse polipil en el evento agudo? Creemos que sí, si identificamos dificultades en la adherencia del paciente, en la accesibilidad al tratamiento e incluso en el seguimiento. En pacientes estables, sobre todo cuando se detecte baja adherencia, y Enrique nos decía que era cercano de un 50%, repetido a otros muchos estudios. Y en pacientes polimedicados, en los que querramos una simplificación de su esquema terapéutico. No hay duda que cumplir las recomendaciones de las guías de práctica clínica, y estos son datos de nuestro grupo, publicados en el International Journal of Cardiology hace 2 años, donde cumplir las recomendaciones basadas a antiagregante, estatina
y ECA, en este caso, se acompañaba de mejor pronóstico respecto, en un análisis multivariado, respecto a los que no lo cumplían. En pacientes no adherentes o poco adherentes, mejora la adherencia y se espera que mejore el pronóstico, aunque a día de hoy no existen ensayos clínicos con este objetivo publicados, algunos en marcha, que finalmente confirmen algo que muchos podrían decir, eso es una obviedad. Bueno, las obviedades también tienen que demostrarse, que la adherencia, porque la adherencia es eficacia, pero también puede ser efectos adversos en determinados subgrupos de pacientes. Baste recordar la traslación de espironolactona después del escenario Rales al mundo real, que a veces pues, tenía alguna limitación. Debe demostrarse de alguna forma, ¿no? Y beneficios, simplifican el régimen terapéutico, simplifican el tratamiento y seguro que eso sí favorecen, como veíamos ahí, la adherencia a largo plazo. Consecuencia de la falta de adherencia, aumento de la tasa de eventos, es posible, incrementa la carga asistencial secundaria a los eventos y a visitas repetidas y peores resultados en salud y mayores costes para el sistema sanitario, aunque ensayos clínicos actualmente en marcha nos darán mayor fuerza de evidencia en este sentido. ¿En qué situaciones clínicas no indicaría PIL? De entrada, si no se consiguen los objetivos terapéuticos que se ha planteado o se presenten efectos adversos. Y el panel de expertos, y este fue un debate que, como la metodología impedía que los debates se eternizaran, no alcanzó consenso sobre la posibilidad de recomendar o no polipil en los pacientes de alto o muy alto riesgo en prevención primaria, es decir, en el escenario sin enfermedad cardiovascular subclínica o renal subclínica, no hubo ningún acuerdo. Podemos hacer una estimación, Enrique ya lo ha hecho, yo vuelvo a recurrir a las mismas diapos o los mismos resultados del REPAR y del 13, y estimando en cardiopatía isquémica que más del 40% recibe una estatina similar a Atorva 20, Atorva 10, pues otro 8%, hay al menos pacientes actualmente tratados con una dosis equipotente de Atorva, muchos en práctica clínica. Otra cuestión es si deberíamos en ellos optimizar la terapéutica o esos ya son pacientes, todos ellos, directos a una estrategia polipil. Por tanto, el reto es mejorar la cumplimentación de evidencias. Aquí nadie va a venir a hablar de la virtud de aspirina, ni de ramipril, ni de las estatinas, pero sí que una estrategia, no un tratamiento, puede mejorar los retornos en salud, la prevención cardiovascular, a través de mejorar el retorno de la inversión y mejorar el retorno de la inversión que supone la eficacia de determinadas estrategias terapéuticas, mejorando la cumplimentación por parte de los médicos, pero también, y muy importante, la cumplimentación por parte de los pacientes. Los médicos cumpliendo las guías de práctica clínica y los pacientes favoreciendo la toma de la medicación. Como os decía, programas actualmente en marcha y ensayos clínicos actualmente en marcha nos darán mayor fuerza, seguro que mayor fuerza de evidencia de algo que nos podría parecer evidente, que el retorno de la inversión de cumplir en práctica clínica lo que los ensayos clínicos demuestran sobre eficacia, seguro que esta estrategia de polipíldora puede contribuir a reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares, al menos en nuestro medio, y seguro que también en otros medios en donde quizás la polipil podría tener incluso aspectos de especial traslación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Abrimos aquí ahora un turno de debate y preguntas. Manuel. Muchas gracias por la presentación estupenda. Me gustaría que me dijera el doctor González Juanatey si estaría de acuerdo en que la polipil se diese por la noche, teniendo en cuenta que la estatina es generalizado la utilización por la noche debido al metabolismo del colesterol. Sí, yo creo que esto es una cuestión muy importante. Algo que se me olvidó decir, en este consenso solo participaron expertos de las sociedades científicas. Nadie, ni del consorcio Ferrer, ni del consorcio CENIC, participó en la elaboración del consenso.
Respecto a esto, es un tema muy interesante y además enlaza no solo con la utilización de la administración de estatinas por la noche y probablemente lo que ya conocemos de mejor perfil, probablemente mejor perfil respecto a su metabolismo, sino también enlaza con ramipril y HOPE. Como tú sabes, en HOPE ramipril se dio por la noche y esa es una de las posibles razones del beneficio en HOPE. Y mucha gente especula que quizás el efecto antihipertensivo de ramipril sea el que haya justificado, aunque ahora los datos del HOPE 3, en un escenario diferente de prevención primaria, podrían cuestionarlo, pero yo sí que creo que la polipíldora por la noche tiene especial indicación, aunque no se especifica. Puede darse por la mañana, mediodía, la noche. Sí que hay dos elementos claves de administración nocturna. Una es los datos de ramipril en HOPE, 75% de cardiopatía isquémica crónica estable en HOPE, por tanto, escenario de polipil en prevención secundaria y estatina por la noche. Y yo creo que esa sí que es una excelente apreciación respecto a sus... Muy bien. Enrique, para dejar aclarado el tema de la prevención cardiovascular en el paciente tras un síndrome cardioagudo, en el que no tenemos ninguna duda de que la antiagregación, la estatina y los IECAs en sus indicaciones es la pieza fundamental, pero los cardiólogos nos cuesta mucho todavía hacer el destete del betabloqueante, ¿no? Porque incluso hay quien piensa que es una mala praxis dar de alta un paciente con síndrome agudo sin un betabloqueante. Cuando tú has presentado ya las nuevas recomendaciones de las guías, la evidencia científica, las dudas que tenemos, ¿tú crees que es el momento ya de empezar a cambiar esta mentalidad y no considerar una mala praxis dar de alta a un paciente con un infarto de miocardio sin betabloqueante? Pues, Alfredo, cada vez que tienes que preparar una presentación aprendes mucho. Y yo, al preparar esta presentación, también he aprendido. Y al transmitirla esta tarde, la verdad es que la evidencia de que no es exigible el tratamiento con betabloqueantes en la enfermedad coronaria de un paciente que ha quedado, 1, perfectamente revascularizado, 2, ha quedado con función ventricular conservada, 3, y ha quedado con una presión arterial normal. Si uno lo piensa desde un punto de vista estricto, es que realmente ¿dónde va a estar el beneficio del betabloqueante? ¿En bajar la frecuencia cardíaca cuando no hay posibilidad de isquemia? Bueno, pues parece lógico. Lo que sí que es cierto, y en eso te doy toda la razón, es que hemos de cambiar el paradigma, hemos de cambiar nuestra forma de pensar. Y esto siempre nos cuesta. Es decir, que hemos asociado de una forma indisoluble el betabloqueante a la enfermedad coronaria, tenía o tiene una relación fisiopatológica muy evidente, betabloqueante e isquemia, y betabloqueante y función ventricular. Y vamos, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en la unidad nuestra de insuficiencia cardíaca, lo primero que titulamos es el betabloqueante, lo titulamos antes que los IECAs, y eso puede ser un objeto de controversia, pero lo que más mejora la función ventricular de todos, del IECA, de la betabloqueante, de la espironolactona, de los antialdosterónicos, es el betabloqueante. Pero es que estamos hablando de otro escenario, estamos hablando de pacientes que teóricamente es que ahora un paciente que ingresa por un síndrome coronario agudo y se revasculariza y se salva el miocardio de una forma prácticamente por entero, es que vuelve a ser un hombre nuevo. En cambio, lo que sí que es evidente es que hemos de prevenir la enfermedad aterosclerosa en sus arterias, ¿no? Para eso sí que es fundamental la aspirina, es fundamental la estatina y en algunas circunstancias es fundamental el IECA. José Ramón, ¿qué opinas? Mi opinión es completamente diferente, completamente diferente. A mí creo que hay que tener mucho cuidado en sacar recomendaciones cuando no hay ensayos clínicos que las soportan, primera cosa. Segunda cosa, 2 metaanálisis el año pasado han hecho un daño terrible, yo creo que a la cardiología. Uno, el de Bangalore, que si tú lo ves en pacientes con antecedente de síndrome coronario agudo, en ellos el betabloqueante es beneficioso. Solo no es beneficioso, es igual a no darlo, porque es un metaanálisis, en pacientes con cardiopatía isquémica crónica. ¿Quién conoce pacientes con cardiopatía isquémica crónica que no hayan pasado por el escenario del síndrome coronario agudo? ¿Cuántos habrá? Y la mayoría de los estudios eran cardiopatía isquémica crónica. Esos pacientes no existen, están mal diagnosticados, no tienen cardiopatía isquémica. Y si uno va a los ensayos clínicos que menciona en ese metaanálisis, bueno, las dudas son más que tal. Segunda cuestión,
vuelvo a repetir, cuando alguien quiere hacer un cambio tan importante tiene que soportarlo en evidencia y no en impresiones globales. Otro daño, y que hizo que las guías de insuficiencia cardíaca se retrasaran meses y tuviéramos un debate sin fin, fue el metaanálisis que acepta el Lancet de pacientes con insuficiencia cardíaca en FA, donde dice que los betabloqueantes no hacen nada. Es la primera vez que yo veo que una revista del prestigio del Lancet acepta un metaanálisis basado en subgrupos de ensayos clínicos. Es decir, es un metaanálisis de subgrupos, no hay ningún ensayo clínico tal. Eso es metodológicamente infumable y se publicó en el Lancet y nos hizo debatir hasta la extenuación, gracias que la mayoría dijo que eso no se podría mencionar en las guías, porque había alguno que pretendía que las guías quitaran a los betabloqueantes cuando el paciente estaba en insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Imaginaros, al menos desde mi punto de vista, lo grave que es. A mí es un tema que me ha preocupado mucho y en nuestro registro de síndrome coronario agudo hemos mirado pacientes que salen con síndrome coronario agudo del Clínico de Santiago, 6.000 pacientes durante unos años, la mayoría sometidos a revascularización percutánea. Hicimos un propensity score respecto a, excluimos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, a los pacientes que tenían indicación obligada de betabloqueantes, y vimos en el propensity score, se publicó en la Revista Española de Cardiología el año pasado, y volvimos a demostrar ahí que los betabloqueantes, al menos en nuestra cohorte, se acompaña de beneficio. Yo creo que antes de trasladar esta recomendación tan terrible, desde mi punto de vista, es mi punto de vista, a la práctica, uno debería pensárselo 2 veces. Alex. Sí, decir que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hace falta una evidencia más sólida para desahuciar a los betabloqueantes en pacientes con cardiopatía isquemia. Lo que sí creo que hay evidencia más robusta respecto al horizonte temporal en el cual deberíamos mantener el tratamiento con betabloqueantes. Y es verdad que no tenemos ensayos, pero sí que hay metaanálisis más robustos que nos dicen que probablemente más allá del año de tratamiento en un paciente que se ha mantenido estable y que tiene fracción de eyección conservada, los betabloqueantes no aporten un gran beneficio. Yo creo que esto, sobre todo en el primer año, es donde se acumula el grueso del beneficio. No sé si estás de acuerdo. Tampoco estoy muy de acuerdo, porque eso viene de ensayos clínicos, de determinados ensayos clínicos, donde el beneficio era especialmente al principio, después de 3 años parecía que se perdía, pero incluso eran en seguimientos en abierto de ensayos clínicos. Desde mi punto de vista, tiene una cierta limitación. Evidentemente, en los ancianos los betabloqueantes son menos eficaces por la propia fisiopatología del envejecimiento, y de ahí que los betabloqueantes se hayan retirado de la primera línea de la hipertensión precisamente por su problema de la presión aórtica central, sobre todo en el anciano. Pero, bueno, uno debe pensárselo. Yo creo que 2 veces, en ausencia de una evidencia sólida, que algo que sí es incuestionable en insuficiencia cardíaca, que en el escenario del síndrome coronario agudo, fuera de algunos diseños de estudios, porque ahora esperemos que el Erlibami no venga también aquí a meter un poco de ruido de fondo en ese escenario, ¿no? Es decir, que necesitamos ensayos clínicos robustos para cambiar estrategias que claramente, al menos en algunos escenarios, han demostrado un beneficio incuestionable, ¿no? Otra cosa es cuando el beneficio, respecto a otros grupos de fármacos, calciantagonistas, no sé qué, cuándo usarlos, cuándo no, a mí eso me preocupa menos, pero escenarios creo que necesitarían ensayos clínicos que lo justifiquen. Bueno, voy a ver si os pongo un poquito más de acuerdo en otro tema. El tema de la edad. Los dos lo habéis tocado. El tema de las estatinas con la edad. Estatinas en pacientes ancianos, que, como se ha dicho en una mesa previa, es el grueso de nuestra población, ¿no? Pacientes geriátricos. Y esto enlaza con la dosis que tenemos en la polipil. José Ramón, tú has hablado de que un escenario podría ser el del paciente tras un síndrome agudo, ¿no? Si no va a ser adherente, si prevés que vas a conseguir cifras objetivo de LDL, pero específicamente el paciente anciano, ¿Qué puedes opinar aquí? Especialmente. Yo igual sería un poco, aunque las guías americanas son claras, dice que por encima de 75 años de estatina de media potencia, escenario polipíldora, atorva 20. Y cuando esté atorva 40, bueno, atorva 20 es el escenario de esas guías. Yo lo que sí creo es que en pacientes de más de 75 años, quizás no muy alejado de su LDL del objetivo, sí que ahí el escenario de la polipíldora sí que podría ofrecer no solo adherencia,
reducir polimedicación, sino eficacia y evitar efectos adversos asociados a estatinas de más alta potencia, ¿no? Enrique, ¿qué opinas? Sí, realmente para conseguir el objetivo de LDL menor de 70 hace falta ir a dosis más elevadas de atorvastatina. El problema es en qué medida podemos influir sobre el curso clínico de pacientes ya muy ancianos. Esta es la primera pregunta. O sea, lo que cambia mucho es estatina sí, estatina no. Otra cosa es estatina a mayor o menor dosis y objetivo más o menos estricto. Cierto es que las estatinas y la edad, estatinas a dosis altas y edad avanzada, constituyen una combinación que puede ser compleja. Quiero hacer notar, por ejemplo, que en prevención primaria, cuidado, no en secundaria, ha habido un documento de consenso de varias sociedades, entre ellas la Sociedad Española de Cardiología, en el cual hemos participado varios de nosotros, y se recomienda que no se utilicen en prevención primaria por encima de 80 años las estatinas. Ahora estamos hablando de pacientes por encima de 75. De alguna forma, lo que está claro es que las dosis a estas edades pueden ser inferiores y que la prescripción de polipíldora aumenta su idoneidad a medida que el paciente envejece. Eso yo creo que conceptualmente es así. Tenemos tiempo para 2 preguntas cortitas, doctor Bañeras. Sí, primero de todo, muchas gracias por vuestras presentaciones. Le quería preguntar al doctor González Juanatell, ¿no?, que en el documento finalmente no hay consenso en prevención primaria, pero sin embargo ha salido el grupo, ¿no?, de diabéticos de muy alto riesgo, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, que tuviesen microalbuminuria. Entonces esto lo digo, ¿no?, sobre todo de cara a ser prácticos, porque por ejemplo en mi entorno, ¿no?, durante ciertos años pues los pacientes diabéticos muy alto riesgo iban con aspirina, después nadie se los ha podido sacar, ¿no?, porque el doctor me lo dijo y si no me va a pasar algo, y en los últimos años ya no la llevan, es decir, que el mismo perfil de paciente, algunos la llevan, otros no la llevan, ¿no? Entonces, si este documento aclara algo o lo deja todo como está. Respecto al uso de aspirina en diabéticos, es un tema recurrente. Las guías cambian, han vuelto a cambiar algunas de ellas. La mayoría dice que aspirina no en diabéticos, pero recientemente 2 guías han vuelto a cambiar y dicen que podría valorar el uso de aspirina en ese entorno de prevención primaria, de diabético, en relación a su alto riesgo. El consenso dice que sí puede ser útil la polipíldora cuando hay enfermedad cardiovascular subclínica, cuando tú demuestras algo que asociado al muy alto, muy alto, como sea engrosamiento de íntima media carotidia, una placa, si es que le haces un ecocarotidia, un ITB patológico, disfunción renal, y especialmente ahí sí que hemos llegado al consenso de que la disfunción renal identificaría pacientes de especial alto riesgo de enfermedad aterotrombótica, donde la polipíldora podría jugar un cierto papel. Donde no hubo forma de ponerse de acuerdo en el tiempo que la metodología permitía era respecto a prevención primaria fuera de esos escenarios y que aplicaría a diabéticos sin proteinuria, es decir, sin microalbuminuria o proteinuria. No nos pusimos de acuerdo, cada uno puede trasladar a sus diabéticos sin enfermedad vascular subclínica pues sus consideraciones, porque va a encontrar siempre guías que soportan dar aspirina o no darla. No hay una guía clara. Cada uno debe valorarlo. Yo creo que estamos en tiempo ya, es momento de concluir. Yo creo que vale la pena recordar, como ha dicho el doctor Galve, de que casi el 50% de los pacientes con cardiopatía crónica no son adherentes, y esto nos olvidamos completamente los cardiólogos y hemos de cambiar esta realidad, y tenemos armas para hacerlo. British Medical Journal hace ya casi 15 años dijo que la polipil, de forma más generalizada, podría cambiar este escenario, y todavía es el momento, el año 2016, en el cual estamos aprendiendo sobre este tema. Creo que los cardiólogos tendrían que ser mucho más ágiles en aplicar todo lo que sabemos, porque esto es lo que beneficia a los pacientes. Muchas gracias. Hemos acabado. Muy bien.